Continuando con el linaje del género Homo, tenemos a Homo neanderthalensis, u hombre de Neandertal, cuyos restos son conocidos desde el siglo XIX, y una de las particularidades es que su capacidad craneal era superior en promedio a la nuestra, era de 1480 centímetros cúbicos, ¿sí? El hombre de Neandertal vivió en la zona periglaciar de Europa, es decir, las zonas en donde no estaban invadidas por un bloque de hielo, y alcanzaron también el Oriente Medio, en Irán, en Israel y en la ex república de Georgia. Tenía adaptaciones para los ambientes fríos, entre otras, por ejemplo, el tener una nariz ancha que le permitía calentar el aire antes de que entrara a los pulmones. También poseía un esqueleto muy fuerte, mucho más grueso que el nuestro. Construía refugios cuando era época de verano, vivía un poco más a la intemperie. Hay muchos rasgos culturales relacionados a ellos, por ejemplo, ya armas más sofisticadas, el dominio del fuego como tal, en algún momento llegó hasta Europa. Y es el típico hombre de las cavernas, el que conocemos como cavernícola, y que por lo tanto se ha llenado de mitos durante todo el siglo XX. De hecho, en muchos textos de historia lo mencionan como pues un ser torpe, un ser que por alguna razón no sobrevivió, sobrevivimos la especie Homo sapiens, pero pues todo eso hay que ir sacudiendo esos mitos y verlo como lo que la evidencia fósil dice. Y entre las cosas que sabemos es que en invierno, por ejemplo, habitaba las cavernas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el invierno europeo en plena época glaciar tenía noches cuya temperatura era quizás hasta 50 grados centígrados bajo cero. Entonces se tenían que refugiar, no podía ser en esas construcciones que hacía para el verano. Y el dominio del fuego fue fundamental para eso también. Vestían pieles y se les daba muy bien la caza mayor. Y esta cacería, por la evidencia que existe en los fósiles, era cuerpo a cuerpo, es decir, era con lanzas más o menos largas, pero se tenían que acercar mucho a su presa. Entonces, eso se sabe porque en sus huesos se han encontrado muchas tipo abolladuras, fracturas sanadas. O sea, siempre la lucha era cuerpo a cuerpo prácticamente. Y uno de los rasgos muy interesantes de ellos es que como habitaban en cuevas en el invierno, estas cuevas a veces eran habitadas antes por osos de las cavernas. Entonces cazaban a estos osos, pero posteriormente bueno, utilizaban su piel, su carne, pero los cráneos los preparaban de cierta manera y los ponían en unas estructuras muy similares a como un altar o eh, estructuras que tenían algún tipo de simbolismo, quizás religioso,
Esto nos hace suponer que ya tenían un sentido espiritual desarrollado, y lo que ya no deja lugar a dudas es, en cuanto al sentido espiritual, es que enterraban a sus muertos, los acomodaban en posición fetal, así como sabían que estaba en el vientre materno, les ponían flores y ofrendas de las cosas que más, probablemente de las cosas que más le gustaban o disfrutaba. Incluso hubo un caso en el que en un entierro se encontró un par de fósiles, un trilobite y un gasterópodo, que parece ser que eran sus pertenencias. Esto quiere decir que quizás las ideas religiosas y además el pensar en una vida posterior al, a al actual no es algo que desarrollamos el Homo sapiens, sino quizás sea algo que copiamos o en este traspaso transversal de información de una especie a otra, lo heredamos de una especie anterior. Esta es la representación a tamaño natural de un entierro neandertal que está en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. Y por cierto, hablando de información que pasa de manera transversal de una especie a otra, así como quizás nosotros les copiamos la espiritualidad, los neandertales nos copiaron a los sapiens el hecho de adornarnos, de usar cosas, eh, pues para vernos mejor, probablemente. Cuando llegaron los primeros Homo sapiens a Europa, Europa estaba habitada por los neandertales. Parece ser, antes de ese momento, los neandertales no utilizaban ni collares, ni ninguna, ni brazaletes, ni ninguna, eh, ningún objeto que sea decorativo, nada más, ¿no? Pero una vez que llegamos los sapiens a Europa, entonces los neandertales comenzaron a utilizarlos. Es posible que pues los hayan copiado tal cual, que les hayan gustado y es una manera también de saber que la información ciertas características desarrolladas por una especie podían pasar a otra, ¿sí? Por simple copia, digamos, o imitación. Bueno, luego tenemos al Homo rhodesiensis, una especie que es considerada directamente la ancestral del Homo sapiens. Vivió en África, justamente en la zona en donde aparecería nuestra especie. Y llegamos a nuestra especie, el Homo sapiens, que tenemos de existir a unos 200.000 años, según datos genéticos, datos paleontológicos y otra serie de análisis como paleolingüísticos, por ejemplo, que ubican nuestra antigüedad en eso, quizás un poco más, ligeramente más de 200.000 años, y como centro de origen el sur de África. De hecho, la representación, la fotografía que está aquí pertenece al grupo de los Khoisan, que todavía viven en el sur de África y que por los análisis del ADN mitocondrial resultan ser, digamos, el grupo más primitivo, más original. Por eso la representación de esta mujer como de toda la especie, ¿no? Entonces, bueno, los restos fósiles de los humanos pues, se han encontrado en casi todo el mundo. Aquí nada más puse el centro de origen, que es Sudáfrica. Entonces, los rasgos morfológicos pues ya son pues los actuales.
uno de los cambios que hubo en nosotros es que nuestro cerebro migró hacia arriba en vez de estar hacia atrás, que es lo normal en todas las demás especies no solo de homininos, sino de mamíferos en general. Nuestro cerebro migró hacia arriba y por eso tenemos esa frente, cosa que por ejemplo los neandertales no tenían. Los neandertales tenían el cerebro más grande, sí, pero más hacia atrás. Entonces ese es un rasgo distintivo de nuestra especie. Entonces, bueno, pues los rostros ya nos resultan familiares. Por análisis genéticos, como les había comentado, está la famosa Eva mitocondrial, la primera mujer humana de Homo sapiens como tal, viviría en el sur de África hace un poco más de 200.000 años. Entonces, estos son algunos de los rasgos primitivos, es la reconstrucción que se hace de los primeros sapiens. Y en esta imagen quizás pues lo primero que se nos venga a la mente es una cara sonriente, ¿no? O si les pregunto qué es eso, pues me van a contestar que es un 1. Pero ¿qué es un 1? O sea, sabemos que el significado inmediato que tiene, que es una cantidad, es la unidad. Y bueno, pues tenemos otra serie de símbolos que no, en este momento, digamos, no necesitan que los expliquemos. Podemos ver ahí una representación del sol, un rayo, una luna, o si la volteamos puede ser una sonrisa. Pero todo esto, ¿por qué se los digo? Lo que pasa es que aquí, en esta imagen, no hay ni nadie sonriendo, ni está el sol, ni está un rayo, ni una luna. Lo que son representaciones simbólicas que nuestro cerebro interpreta como eso, ¿no? Sobre todo los números, bueno, puse el 1 y el 2, pero la cifra que pongamos ya sabemos qué significa una cantidad y ya nos podemos imaginar la cantidad, si son cantidades pequeñas. O por ejemplo, imaginen por un momento que ustedes andan en el campo y se topan con una caverna a la que no ha entrado nadie en los últimos 20.000 años, por ejemplo, por un decir. Ustedes son los primeros, la descubrieron, entran y lo que ven en las paredes es eso que está representado ahí. No necesito explicarle a nadie que eso es una representación de animales, ¿sí? Un caballo, un bisonte o vaca, que sea, o un uro quizás, y un ciervo, entre los primeros, ahí arriba hay otros más, pero bueno. Lo que quiero que piensen por un momento es lo siguiente. Ustedes al ver esa imagen, digamos por primera vez en 20.000 años, porque la cueva se cerró, ya nadie entró, lo que están haciendo es una conexión mental directa con el que lo dibujó. Es decir, una conexión entre dos cerebros sin intermediarios. Me explico. Eso que está ahí no son animales, son representaciones de animales. Representaciones que estaban en la mente del que los dibujó. Por lo tanto, ustedes están conectándose con esa persona que ya murió hace 20.000 años y sin ningún tipo de interpretación ustedes saben lo que estaba pensando esa persona, porque la puso ahí de manera simbólica. Y esto definitivamente lleva al último de los hitos, que es el desarrollo del simbolismo. Es decir, la representación de ideas fuera del cerebro. Ya no estoy hablando del habla como tal, sino estoy hablando de que uno puede plasmar un pensamiento fuera de nuestra mente. Eso es fundamental. Eso fue
un enorme parteaguas. Ahorita vamos a ver algo del impacto de esto. Voy a aclarar que hasta hace poco, estoy hablando de hace, no sé, 15 años, 10, 15 años, el simbolismo era exclusivo de la especie Homo sapiens, o sea, por lo que se sabía no existía en otras especies. Pero el descubrimiento de, por ejemplo, estos dibujos en España y algunas otras cosas en otras partes del mundo, nos hacen suponer que los neandertales también desarrollaron el simbolismo. Y bueno, solo les aclaro que los neandertales no son nuestros ancestros, es una especie hermana del sapiens, que convivimos en Europa, por ejemplo, durante unos 20.000 años hasta que los neandertales se extinguieron. Aquí tenemos otras representaciones simbólicas claramente neandertales. Esas como líneas que están sobre un hueso o esa flauta hecha de hueso. La flauta es para generar música y la música es totalmente simbólica. Entonces parece que el simbolismo sí estaba también más extendido. Y bueno, habrá que ver si quién lo hizo primero y quién se lo copió a quién. Lo importante es que el simbolismo detonó mucho el desarrollo de la inteligencia. Ya no del cerebro, el cerebro ya está totalmente desarrollado, digamos, a niveles actuales, pero sí de la inteligencia y de la manera de traspasar información. Se discute mucho si, por ejemplo, las pinturas rupestres son arte o no, eso lo discuten los artistas. Lo cierto es que quizás, además de una representación estética, eran una manera de representar técnicas de cacería y cosas que tenían más bien que ver con esto, ¿no? Entonces, se puede decir que el simbolismo también es una adaptación, es una manera, por ejemplo, de generar estrategias para cazar mejor, por ejemplo. Entonces, el simbolismo pasó de pinturas rupestres a esto, en solo, no sé, 15, 20.000 años, nada más, que en tiempo geológico no es nada. Ahora resulta que estos circulitos con ciertas figuritas dentro representan nuestras emociones, ¿no? Y los usamos de manera muy normal en las redes sociales. Sobra decir que el simbolismo es el fundamento de todo lo que está escrito. Dicho de otra manera, si ustedes pueden en algún momento leer un fragmento del Quijote de la Mancha, de Don Quijote, con, digamos, con su español original, español arcaico de hace 500 años, ustedes lo que están haciendo es conectarse directamente con la mente de Miguel de Cervantes, ¿sí? Que murió en 1616. Entonces, es algo que a veces no nos detenemos a pensar, pero que es fundamental. ¿Por qué? Porque ahora resulta que ya la información no es necesario que la mantengamos en el cerebro. Obviamente todo lo que se sabe de la humanidad no nos cabe en la mente, pero no es necesario. ¿Para qué la queremos si existen primero libros, luego bibliotecas y luego Internet? El Internet es esa nube de información generada por muchísimo tiempo, porque es el resumen de lo que sabemos, es gracias al simbolismo. Entonces es fundamental. El simbolismo está presente no solamente en lo escrito, o sea, el simbolismo puede estar en representaciones de otro tipo, incluso hasta niveles arquitectónicos, por ejemplo. O sea, el simbolismo es algo que usamos todos los días, que a veces no nos damos cuenta, ¿no?
Bueno, nuestra especie ha sido la más viajera de todas las especies que hemos visto, las especies humanas que hemos visto, o en proceso de ser humanos. Llegamos a muchos rincones del mundo, fuimos cambiando eh, los ambientes, desplazamos a los depredadores en los lugares a donde llegamos. Y bueno, esto quizás siguiendo la megafauna del Pleistoceno, la dispersión de la megafauna, posiblemente es una de las razones para ser viajeros. Esta, por ejemplo, la representación del hombre de Cromañón, los primeros sapiens que habitaron Europa y a los que los neandertales les copiaron estos adornitos y todo esto, ¿no? Eh, Llegamos a América, es el último continente al que arribamos, en este caso hace unos, pues no más de unos 14,000 años. De hecho, por ahora, el resto más antiguo de humanos en América, es indiscutible, es una mujer que se encontró en un cenote en Yucatán con una antigüedad de unos 13,000 años. Y bueno, pues hay algunas otras especies de las que no les he hablado, y en este caso específico, el hombre de Denisova, es una zona del sur de Siberia, y lo que pasa es que no les he hablado de esa especie porque no ha sido descrita, no tiene todavía nombre científico como tal. Lo que pasa es que lo que se encontró es nada más una falange que pueden ver ahí. Después se encontró un molar. Ya han encontrado otros restos, pero todavía no se ha hecho la descripción formal. Es una especie que convivió con los neandertales y los sapiens, y no solo eso, sino ahora por análisis genético se sabe que se cruzaron con los neandertales con los sapiens y los neandertales también con los denisovanos, y parece que hubo una mezcla genética, y eso también ha cambiado un poco nuestra idea de cómo se ha dado la evolución humana. Eso lo vamos a ver en el último video. Voy a exponerlo un poco más, pero el hombre de Denisova estamos en espera, digamos, de que sea descrito. Sería más o menos, bueno, una apariencia de cómo podría ser. Claro, estas reconstrucciones tienen que ver con que hubo mezcla de neandertales y sapiens y denisovanos, no porque tengamos un cráneo y podamos hacer la reconstrucción facial, eso que quede muy claro. Y bueno, pues en cuanto a especies, este fue el recuento de la evolución hasta llegar a esta ramita, una rama más del árbol de la vida, que es la especie actual de Sapiens, y que, bueno, pues hemos eh, pasado muchos estados evolutivos, y la pregunta sigue vigente: ¿dónde comenzamos a ser humanos? Y esto, bueno, pues ya lo vamos a analizar en el último video, que es el próximo. Ya con ese termina este tema. Muchas gracias.